Mi padre me rechazó por negarme a obedecer a mi madrastra. Así en la boda de mi hermana, me llamó vergüenza públicamente, así que hice que se arrepintieran de todo. Recibí una invitación de boda de mi hermana menor, Lucía. Sí, esa Lucía, la niña de oro, la favorita de mi padre y mi madrastra, con la que no había hablado desde que corté con todo el lío tóxico que es mi familia. Quiero decir, la pura audacia. ¿Vas a venir a la boda de Lucía o no?, me preguntó mi padre por teléfono días después de recibir la invitación, su voz tan fría como siempre. Tu madrastra insiste en que toda la familia debe estar presente. Ya sabes cómo es Elena con las apariencias. Me quedé en silencio un momento, digiriendo sus palabras. 3 años sin hablar, y lo primero que hace es exigirme que asista a una boda como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera echado de casa cuando me negué a cederle la herencia de mi madre a Elena, su nueva esposa. Como si no me hubiera llamado malagradecida por querer conservar lo único que me quedaba de mamá. La herencia que mi madre me dejó no era gran cosa, apenas un pequeño apartamento en el centro y algunos ahorros. Pero para Elena, siempre ávida de más propiedades y dinero, era algo que debía pertenecerle a ella o a Lucía. Mi madrastra nunca aceptó que mamá, incluso sabiendo que estaba enferma, hubiera tenido la precaución de dejarme algo exclusivamente a mí. Tu madre era una egoísta hasta el final, me había dicho Elena una noche, cuando creyó que nadie la escuchaba. Dejar una herencia separada como si yo fuera a quitarte algo. Pero eso era exactamente lo que había intentado hacer. Iré, respondí finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma. Pero no por Elena, ni siquiera por ti. Iré por Lucía. Mi padre resopló al otro lado de la línea. Como quieras, Carolina. Pero compórtate. Es un día importante para tu hermana y no quiero que tus problemas con nosotros arruinen su boda. ¿Mis problemas? Así es como llamaba al hecho de que me hubiera echado de casa cuando apenas tenía 20 años, obligándome a usar la herencia de mi madre para sobrevivir en lugar de para mis estudios como ella hubiera querido. No te preocupes, papá, respondí con una calma que no sentía. Seré invisible. Las semanas previas a la boda fueron una tortura. Tuve que reorganizar mi agenda en el trabajo, comprar un vestido apropiado y, lo peor de todo, prepararme mentalmente para enfrentar a la familia que me había dado la espalda. Mi mejor amiga, Valeria, pensaba que era una locura. ¿Por qué vas a someterte a esa traición otra vez?, me preguntó mientras me ayudaba a elegir un vestido. Tu padre te echó de casa, Carolina. Tu madrastra intentó robarte la herencia de tu madre. ¿Y ahora van a fingir que todo está bien durante unas horas? No es por ellos, insistí, aunque ni yo misma estaba segura de mis motivos. Es por Lucía. Ella solo tenía 15 años cuando me fui. No fue su culpa, pero en el fondo había algo más. Una parte de mí quería demostrarles que había sobrevivido, que había prosperado a pesar de su rechazo, que la herencia de mi madre, que tanto habían codiciado, me había permitido construir una vida independiente. Quería que vieran que su traición no me había destruido. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. El evento se celebraba en una finca a las afueras de la ciudad, un lugar elegante que seguramente había costado una fortuna. La familia de Martín, el novio, era adinerada, lo que explicaba la opulencia. Mientras conducía hacia allí, sentí cómo se formaba un nudo en mi estómago. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar a mi familia después de 3 años? Aparqué mi auto cerca de la entrada de la finca, respirando profundamente antes de salir. Mi vestido azul oscuro era elegante, pero discreto, justo lo que quería. No destacar demasiado, pero tampoco parecer que no me importaba. Al acercarme a la entrada, vi a Elena recibiendo a los invitados, con su sonrisa perfecta y su vestido carísimo. Mi madrastra, siempre obsesionada con las apariencias y el dinero, la misma que había intentado que renunciara a mi herencia a favor de la familia. Consideré dar media vuelta, pero ya era tarde. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo su sonrisa vaciló. «Carolina, viniste», dijo, con una voz melosa que no concordaba con la frialdad de su mirada. «¡Qué sorpresa tan agradable!» «Hola, Elena», respondí secamente. «¿Dónde está Lucía?» «Está terminando de arreglarse. Tu padre está con ella», contestó, y luego añadió en voz baja. «Espero que recuerdes lo que hablamos. Comportamiento impecable, ¿verdad? No queremos escenas en el gran día de tu hermana». Antes de que pudiera responder, apareció una mujer mayor que reconocí como tía Mercedes, la hermana de mi padre.
una de las pocas personas de la familia que me había contactado después de mi partida. «Carolina, mi niña», exclamó, abrazándome con genuina calidez. «Qué alegría verte. Estás preciosa». «Gracias, tía». Sonreí, agradecida por ese pequeño oasis de afecto en medio del desierto familiar. «Tenemos mucho de qué hablar», me susurró al oído. «Busquemos un momento durante la recepción». Elena nos interrumpió, claramente molesta por nuestra complicidad. «Mercedes, los Velázquez acaban de llegar. ¿Podrías acompañarlos a su mesa? Son amigos importantes de la familia de Martín». Mi tía asintió y me dio un apretón en el brazo antes de alejarse. Me quedé sola entre una multitud de desconocidos y familiares que apenas me saludaban con educada indiferencia. Algunos me miraban con curiosidad, seguramente conocedores de la historia familiar. La oveja negra había regresado. La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. Lucía estaba radiante en su vestido blanco, y cuando vi a mi padre entregarla en el altar, sentí una punzada de dolor. Era el mismo hombre que me había echado de casa, pero allí estaba, orgulloso y emocionado, cumpliendo su papel de padre perfecto, con su hija favorita. Durante la recepción, me mantuve alejada, evitando a mi padre y a Elena. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Estaba sentada en una mesa con primos lejanos que apenas conocía cuando Lucía se acercó a mí. «Carolina, viniste», dijo con una sonrisa genuina. «No estaba segura de que lo harías». «No me lo habría perdido», respondí, levantándome para abrazarla. «Estás preciosa, Lucía». «Gracias por venir», susurró. «Sé que no ha sido fácil con papá y Elena». «No hablemos de eso hoy», la interrumpí. «Es tu día». Lucía asintió, pero antes de que pudiera decir más, Elena apareció y se la llevó para presentarla a unos invitados importantes. Me quedé allí, observando cómo toda la familia interactuaba, sintiéndome como una extraña. Fue entonces cuando mi tía Mercedes se sentó a mi lado, con una copa de champán en la mano. «Te preguntarás por qué te invitaron realmente», dijo sin preámbulos. «No es por reconciliación, querida». «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo intuía. «La abuela Sofía está aquí», explicó señalando discretamente a una anciana sentada en una mesa cercana. «Ya sabes que está muy mayor y últimamente ha estado organizando su testamento». Mi corazón dio un vuelco. La abuela Sofía era la madre de mi padre, una mujer adinerada que poseía varias propiedades, incluida la casa en la que había crecido. «Elena ha estado trabajando duro para asegurarse de que todo quede para Lucía», continuó mi tía. «Pero la abuela siempre te tuvo un cariño especial. Insistió en que te invitaran. Quiere verte antes de... Bueno, ya sabes». «¿Me estás diciendo que me invitaron por la herencia de la abuela?» Sentí cómo la indignación crecía dentro de mí. ¿Es una broma? «Ayer escuché a Elena hablar con tu padre», bajó más la voz. «Planean presentarte como la hija problemática que finalmente ha regresado arrepentida. Quieren que la abuela piense que la familia está unida de nuevo, pero bajo sus términos». La traición familiar golpeaba de nuevo. No les bastaba con haberme quitado mi hogar, con haber intentado arrebatarme la herencia de mi madre. Ahora querían usarme como un peón en su juego por la fortuna de la abuela. «¿Y la abuela?», pregunté, mirando a la anciana que conversaba tranquilamente con unos invitados. «¿Ella sabe lo que pasó realmente cuando me fui?». Mi tía negó con la cabeza. «Le contaron que te fuiste a estudiar al extranjero, que la comunicación ha sido difícil por la distancia, pero que siempre has estado en contacto con ellos. Una completa mentira. Me había quedado en la misma ciudad, luchando por sobrevivir, trabajando mientras estudiaba, utilizando el pequeño apartamento que mi madre me había dejado. Y en todo ese tiempo, nadie de la familia, excepto mi tía, había intentado contactarme». «Deberías hablar con ella», sugirió Mercedes. «Contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde». Justo cuando estaba considerando sus palabras, vi a mi padre acercarse a nuestra mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de irritación y preocupación. «Carolina», dijo con tono autoritario, «la abuela Sofía quiere hablar contigo. Ven conmigo, pero por favor, compórtate. Está muy mayor y no necesita disgustos». Me levanté y seguí a mi padre hacia la mesa donde estaba sentada la abuela Sofía. Sentía su mirada evaluadora sobre mí, calculando cada paso que daba, como si esperara que cometiera algún error que pudiera usar en mi contra.
Abuela, dije, inclinándome para besarla en la mejilla. Me alegro mucho de verte. Sus ojos cansados pero lúcidos se iluminaron al verme. Mi Carolina, respondió, tomando mis manos entre las suyas. Por fin te veo. Has estado tanto tiempo fuera. Cuéntame todo sobre tus estudios en el extranjero. Sentí la mirada amenazadora de mi padre. El mensaje era claro. Sigue la mentira. No causes problemas. Abuela, yo no. Carolina está muy ocupada últimamente, mamá, interrumpió mi padre. Apenas tuvo tiempo de volar para la boda. ¿Verdad, Carolina? Miré a los ojos de aquella mujer que siempre había sido sincera conmigo, que me había contado historias sobre mi madre cuando nadie más quería hablar de ella después de su muerte. La misma que me había regalado mi primer libro de cuentos y me había enseñado a tocar el piano. La verdad, abuela, dije, ignorando la tensión evidente de mi padre, es que nunca me fui al extranjero. He estado aquí todo el tiempo. La expresión de mi padre se endureció. Vi cómo su mano se cerraba en un puño. ¿Qué dices?, preguntó mi abuela confundida. Tu padre me dijo que estabas estudiando en Europa, que por eso no podías visitarme. Me echaron de casa, abuela, continué, sintiendo cómo las palabras que había guardado durante 3 años finalmente salían. Me negué a renunciar a la herencia que mamá me dejó, el apartamento y los ahorros que ella quería que tuviera para mis estudios. Carolina, basta. La voz de mi padre era un susurro furioso. No es el momento ni el lugar. Pero ya había comenzado y no iba a detenerme. La venganza que nunca había buscado activamente estaba presentándose ante mí y no iba a desperdiciarla. ¿Sabes para qué me invitaron hoy, abuela?, continué. No fue porque me extrañaran o porque quisieran reconciliarse. Te mintieron a ti y me mintieron a mí. Me invitaron porque estás reorganizando tu testamento y quieren asegurarse de que el dinero quede en la familia. Su versión de la familia. Mi padre me agarró del brazo con fuerza. Ya es suficiente. Estás avergonzando a toda la familia en la boda de tu hermana. La abuela Sofía, sin embargo, lo detuvo con un gesto. Suéltala, Roberto. Quiero escuchar lo que Carolina tiene que decir. Mi padre me soltó, pero su mirada prometía consecuencias. Cuéntame todo, niña, pidió mi abuela, y no te guardes nada. Así que le conté. Le hablé de cómo Elena había insistido en que la herencia de mamá debía ser redistribuida, cómo mi padre había tomado partido por su nueva esposa, cómo me habían dado un ultimátum, renunciar a mi herencia o irme de casa. Le conté sobre los 3 años trabajando y estudiando, viviendo en el pequeño apartamento que mamá me había dejado, el mismo que Elena había querido para Lucía. Mientras hablaba, noté que algunas personas cercanas comenzaban a prestar atención. Vi a Elena observándonos desde lejos, su rostro una máscara de preocupación mal disimulada. La abuela escuchó todo en silencio, sus ojos nunca abandonaron mi rostro. Cuando terminé, respiró profundamente. Roberto, dijo dirigiéndose a mi padre, ¿es esto cierto? Mi padre parecía atrapado entre la rabia y el pánico. Mamá, es complicado. Elena pensó que lo mejor era que los bienes quedaran bajo nuestro control hasta que Carolina fuera más madura y... ¿Es cierto o no?, insistió la abuela con una dureza que no recordaba en ella. Técnicamente sí, pero... No hay pero que valga, lo cortó. Echaste a tu propia hija de casa por dinero, por un apartamento y unos ahorros que su madre, tu primera esposa, quiso dejarle. No fue así, mamá. Carolina siempre fue difícil, rebelde. No nos dejó otra opción. ¿No te dejó otra opción? La voz de la abuela temblaba de indignación. Tu hija tenía 20 años, Roberto. Acababa de perder a su madre. ¿Y tú la echaste a la calle porque se negó a renunciar a lo único que le quedaba de ella? Para entonces, varias personas estaban escuchando abiertamente. Vi a Lucía acercarse, confundida por lo que estaba sucediendo. Elena también se aproximaba, su rostro una mezcla de pánico y furia. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, mirando alternamente a la abuela, a mi padre y a mí. Tu hermana nos está contando la verdadera razón por la que dejó la casa, respondió la abuela. No fue por estudios en el extranjero, como nos han hecho creer todos estos años. Lucía me miró, sorprendida. ¿No estuviste en Europa? He estado aquí todo el tiempo, Lucía, respondí suavemente. A menos de 20 kilómetros de casa. ¿Por qué te fuiste entonces?, preguntó, genuinamente confundida. Papá y mamá solo dijeron que necesitabas espacio, que querías independizarte. Me echaron, dije simplemente.
porque no quise darles la herencia que mamá me dejó. Elena llegó justo para escuchar mis últimas palabras. Eso no es cierto, intervino rápidamente. Roberto, dile a tu madre que eso no es cierto. Pero mi padre, por primera vez desde que podía recordar, parecía sin palabras. La traición familiar que había mantenido en secreto durante años estaba saliendo a la luz, y no sabía cómo manejarlo. La abuela Sofía se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Esta conversación no ha terminado, pero no voy a arruinar la boda de mi nieta con más drama. Roberto, Elena, los veré en mi casa mañana a las 10. Y tú, Carolina, también vendrás. Con esas palabras, la abuela se alejó, dejándonos a todos en un silencio incómodo. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se acercó a mí, sus ojos ardiendo de furia contenida. ¿Estás satisfecha?, susurró. Siempre tienes que llamar la atención, ¿no es así? Incluso en el día de la boda de tu hermana. Tú me invitaste, papá, respondí sintiéndome extrañamente tranquila. Tú y Elena me trajeron aquí para manipular a la abuela. No me culpes por decir la verdad que ustedes han estado ocultando. Elena se acercó a Lucía, que parecía a punto de llorar. No dejes que esto arruine tu día, cariño, le dijo, lanzándome una mirada venenosa. Tu hermana siempre ha sido problemática. Ya se irá y podremos seguir celebrando. Lucía miró a Elena, luego a mí y finalmente a nuestro padre. En sus ojos vi confusión, dolor y algo que no esperaba. Duda. ¿Es verdad, papá?, preguntó en voz baja. ¿Echaste a Carolina de casa? Mi padre parecía acorralado. Miró a su alrededor, notando que varios invitados observaban la escena con mal disimulada curiosidad. Lucía, cariño, este no es el momento. Intentó desviar el tema. Es tu boda. Deberías estar celebrando con Martín y los invitados. Responde la pregunta, papá, insistió Lucía, con una firmeza que me sorprendió. Mi padre suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. Fue una situación complicada, admitió finalmente. Tu hermana no quería colaborar con la familia. Se aferraba al apartamento que tu madre le dejó, cuando Elena tenía planes mejores para ese dinero. ¿Qué planes?, preguntó Lucía. Elena intentó intervenir. Lucía, de verdad, no es el momento para... ¿Qué planes, mamá?, repitió Lucía, mirándola directamente. Queríamos vender ese apartamento, respondió Elena bajando la voz. Usar ese dinero para comprar la casa en la playa que siempre quisimos. Iba a ser para toda la familia, incluida Carolina, por supuesto. ¿La casa que compraron el año pasado?, preguntó Lucía, conectando los puntos. ¿La compraron con el dinero de la herencia de mamá? No, claro que no, se apresuró a aclarar mi padre. Carolina nunca nos dio ese dinero. Lo usamos de nuestros ahorros. Pero ese era el plan, ¿verdad?, insistió Lucía. Usar la herencia de mi madre para comprar una casa para la familia. Mi hermana me miró, y vi en sus ojos una comprensión dolorosa que nunca había estado allí antes. ¿Por eso nunca me dejaban preguntar por ti?, me preguntó. Cada vez que mencionaba tu nombre, cambiaban de tema o decían que estabas muy ocupada con tus estudios. No pude responder. ¿Ver a mi hermana menor? En su vestido de novia, descubriendo la mentira que había envuelto nuestra familia durante años, era demasiado doloroso. Fue entonces cuando Martín, el novio, se acercó a nosotros. ¿Está todo bien, amor?, preguntó a Lucía, colocando una mano protectora en su espalda. Los invitados están preguntando por ti. Lucía lo miró, las lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. No, no está todo bien, respondió. Acabo de descubrir que mi familia me ha estado mintiendo durante años, que mi hermana no estaba estudiando en Europa, sino que la echaron de casa porque no quiso renunciar a la herencia que nuestra madre le dejó. Martín me miró, luego a mi padre y a Elena. ¿Es eso cierto?, preguntó, con una tensión evidente en su voz. Es complicado, comenzó mi padre, pero Lucía lo interrumpió. No, no lo es. Es muy simple, dijo con una claridad que me sorprendió. La echaron de casa porque no les dio lo que querían, y luego nos mintieron a todos, incluso a la abuela. Lucía se volvió hacia mí, sus ojos llenos de un dolor que nunca había visto antes. Lo siento tanto, Carolina, dijo tomando mis manos. No tenía idea. Todos estos años, pensando que estabas viviendo tu vida en Europa, cuando en realidad estabas aquí, sola. No estaba sola, la tranquilicé. Tenía el apartamento de mamá, encontré trabajo, seguí estudiando. Estoy bien, Lucía. Pero mi hermana sacudió la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. No está bien, insistió.
Nada de esto está bien. Se volvió hacia nuestro padre y Elena. ¿Cómo pudieron?, les preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo pudieron echar a mi hermana de casa y luego mentirme todos estos años? Elena intentó abrazar a Lucía, pero ella se apartó. Lo hicimos por el bien de la familia, intentó explicar Elena. Tu hermana estaba siendo egoísta, negándose a compartir lo que tu madre le dejó. No era suyo para compartir, respondió Lucía. Mamá se lo dejó a ella, no a ustedes. Mi padre, desesperado por controlar la situación que claramente se le escapaba de las manos, decidió atacar. Todo esto es culpa tuya, Carolina, me acusó, su voz elevándose, siempre causando problemas. Incluso hoy, en la boda de tu hermana, tenías que venir a arruinarlo todo con tus dramas y tus mentiras. ¿Mentiras?, repetí, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. ¿Yo soy la mentirosa? Tú le dijiste a la abuela que estaba estudiando en Europa. Le dijiste a Lucía que me había ido por mi cuenta. Me invitaste hoy solo porque querías usar mi presencia para manipular a la abuela y su herencia. ¡Basta!, gritó mi padre, golpeando una mesa cercana con tal fuerza que varias copas se tambalearon. Eres una vergüenza para esta familia. Siempre lo has sido. Tu madre te consintió demasiado. Te hizo débil y egoísta. Sus palabras, dichas en voz alta y clara, resonaron en el lugar. Vi cómo los invitados más cercanos se quedaban inmóviles, mirando la escena con horror y fascinación. Incluso algunos camareros se habían detenido, con bandejas en las manos, sin saber cómo reaccionar. Mi padre, dándose cuenta de lo que acababa de hacer, miró a su alrededor. El silencio era absoluto. La música se había detenido en algún momento, y ahora solo se escuchaba el murmullo nervioso de los invitados más alejados que empezaban a notar que algo sucedía. Lucía sollozaba abiertamente ahora, consolada por Martín, que nos miraba a todos con una mezcla de confusión y disgusto. Mi padre, intentando recuperar algo de dignidad, se acomodó la corbata y me miró con desprecio. «Si tuvieras algo de decencia, te irías ahora mismo», dijo en voz baja pero firme. «Ya has causado suficiente daño». Estaba a punto de responder cuando una voz se elevó desde atrás. «El único que ha causado daño aquí eres tú, Roberto». Todos nos giramos para ver a la abuela Sofía, apoyada en su bastón, mirándonos con una mezcla de tristeza y determinación. Pensé que había criado a un hombre mejor. Continuó, acercándose lentamente. Un hombre que pondría a sus hijas por encima de todo, incluso por encima del dinero. Me equivoqué. Mi padre palideció ante las palabras de la abuela. Nunca la había visto hablarle así, con tal decepción en su voz. «Mamá, por favor», intentó defenderse. «No entiendes toda la situación». «Lo entiendo perfectamente», respondió la abuela. «Entiendo que traicionaste la memoria de tu primera esposa. Entiendo que pusiste los deseos de Elena por encima de los derechos de tu hija. Y entiendo que has estado mintiéndome durante 3 años». Elena intentó intervenir. «Sofía, estás malinterpretando las cosas. Roberto solo hizo lo que era mejor para todos». «¿Para todos?», la abuela arqueó una ceja. «O para ti, Elena. Siempre te ha molestado que Carolina tuviera algo que tú no podías controlar, ¿no es así?». Elena se quedó sin palabras, su rostro una mezcla de indignación y pánico. La abuela se volvió hacia mí. «Carolina, lamento profundamente lo que has pasado. Debí haber preguntado más, debí haber insistido en verte». «No es tu culpa, abuela», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Te mintieron. Y pagarán por ello», declaró, volviéndose hacia mi padre. «Roberto, quiero que sepas que esto cambia todo. Mi testamento, mis propiedades, mi confianza en ti». Mi padre dio un paso adelante, alarmado. «Mamá, no estás pensando con claridad. Esta no es la manera de...» «¿De qué?», lo interrumpió la abuela. «¿De hacer justicia? Creo que llega 3 años tarde, pero nunca es demasiado tarde para corregir un error». La tensión era palpable. Varios invitados comenzaban a murmurar entre ellos, claramente incómodos con el drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Fue Lucía quien rompió el momento. Se acercó a mí, aún con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que no le había visto antes. «Carolina», dijo, tomando mis manos, «quiero que sepas que yo no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido,
te habría buscado, te habría ayudado. Lo sé, Lucía, respondí, sintiendo mis propias lágrimas amenazar con caer. Nunca te culpé a ti. Mi hermana miró a nuestro padre y a Elena. Esta boda se termina ahora, declaró. No puedo celebrar un día que debería ser feliz sabiendo lo que han hecho. Martín, a su lado, asintió en apoyo. Pero Lucía, protestó Elena. Los invitados, la recepción, todo el dinero que hemos gastado. No me importa, respondió Lucía. Martín y yo nos casaremos otro día, en otro lugar. Un lugar donde no tenga que pretender que mi familia es algo que no es. La determinación en su voz me sorprendió. Esta no era la hermana pequeña que recordaba, la niña que siempre buscaba complacer a nuestro padre y a Elena. Esta era una mujer adulta tomando sus propias decisiones, incluso si eso significaba enfrentarse a ellos. Mi padre, viendo cómo todo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Carolina, dijo, su voz ahora casi suplicante. Podemos arreglar esto en privado. No hay necesidad de arruinar la boda de tu hermana, si esto es por el dinero, por el apartamento. Esto nunca fue por el dinero, papá, respondí, sintiendo una extraña calma. Fue por el respeto, por la memoria de mamá, por el derecho a tomar mis propias decisiones sin ser castigada por ello. La abuela asintió, apoyando mis palabras. Roberto, creo que es mejor que tú y Elena se retiren ahora, dijo con voz firme. Lucía y Carolina necesitan espacio, y tú necesitas reflexionar sobre tus acciones. ¿Nos estás echando?, preguntó Elena incrédula. ¿De la boda que nosotros pagamos? Les estoy pidiendo que se retiren con dignidad, respondió la abuela, antes de que diga o haga algo de lo que pueda arrepentirme. Mi padre miró a su alrededor, evaluando la situación. Los invitados, los camareros, los músicos, todos observaban la escena con atención apenas disimulada. Su reputación, tan importante para él, estaba en juego. Finalmente, derrotado, tomó a Elena del brazo. «Vámonos», le dijo en voz baja. Elena intentó protestar, pero la mirada de mi padre la silenció. Juntos, se alejaron entre murmullos y miradas de los invitados. Cuando desaparecieron, Lucía se volvió hacia los asistentes. «Lamento mucho esta situación», anunció con voz clara. «Martín y yo hemos decidido posponer la celebración. Les agradecemos su comprensión». Hubo un momento de confusión, pero pronto los invitados comenzaron a dispersarse, comprendiendo que la fiesta había terminado. La abuela se acercó a nosotras, apoyándose en su bastón. «Mis niñas», dijo, abrazándonos a ambas. «Lamento tanto todo esto, pero estoy orgullosa de ver la fortaleza que ambas han demostrado hoy». Lucía, aún con su vestido de novia, me miró. «¿Podemos hablar?», preguntó. «Hay tanto que no sé sobre estos años». Asentí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, podría recuperar a mi hermana. La abuela sonrió, viendo nuestro intercambio. «Vengan a mi casa mañana», dijo. «Tenemos mucho que discutir sobre el futuro». Mientras los últimos invitados se retiraban y el personal comenzaba a recoger los restos de una celebración que nunca llegó a completarse, sentí una extraña sensación de paz. No había venido buscando venganza, pero la verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de una reconciliación que nunca creí posible. Han pasado 2 años desde la boda interrumpida de Lucía. Mucho ha cambiado en nuestra familia desde entonces. Lucía y Martín finalmente se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima en la casa de la abuela. Esta vez, fui yo quien la acompañó al altar, un momento que ambas atesoramos. Mi padre y Elena intentaron reconciliarse con nosotras al principio, pero sus disculpas siempre venían acompañadas de justificaciones. La abuela, fiel a su palabra, cambió su testamento. La casa familiar, que algún día sería de mi padre, ahora está dividida entre Lucía y yo. No era lo que buscaba, pero la abuela insistió en que era lo justo. Elena nunca me perdonó por arruinar la boda de Lucía y volver a la abuela en su contra. Mi padre, por su parte, ha intentado acercarse gradualmente, especialmente desde que Lucía tuvo a su primer hijo. Nuestras conversaciones siguen siendo tensas, pero al menos ya no están llenas de recriminaciones. La traición familiar dejó cicatrices profundas, pero también provocó cambios necesarios. Lucía y yo recuperamos la relación que la distancia y las mentiras habían dañado. Ahora hablamos casi todos los días y cenamos juntas cada semana. El apartamento que mi madre me dejó sigue siendo mi refugio, aunque ahora tiene un significado diferente. Ya no es solo el recuerdo de una herencia disputada, sino el símbolo de mi independencia y de la fortaleza que encontré en mí misma cuando más la necesitaba. A veces pienso en aquella boda y en cómo algo que debía ser una celebración de amor
se convirtió en el catalizador que expuso años de mentiras y manipulación. No fue la venganza lo que trajo la justicia, sino la verdad que ya no podía seguir oculta. La abuela dice que algunas familias necesitan romperse para poder reconstruirse sobre bases más sólidas. Quizás tenga razón. La nuestra ciertamente no es perfecta, pero al menos ahora es honesta. Y eso, más que cualquier herencia, es lo más valioso que podríamos haber recuperado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.